El 22 de noviembre de 1963 quedó marcado como uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos. El presidente John Fitzgerald Kennedy, símbolo de juventud, esperanza y liderazgo, fue asesinado en plena luz del día y frente a cientos de testigos. Un magnicidio tan brutal y repentino que hasta hoy sigue envuelto en sombras, contradicciones y secretos. La muerte de Kennedy no solo fue un crimen, fue un terremoto político, social y cultural que sacudió al mundo entero. Y lo más inquietante es que, a pesar de las investigaciones oficiales, nunca se ha llegado a una verdad absoluta. Hoy recorreremos todo lo que debes saber sobre este acontecimiento, desde el contexto previo al asesinato hasta las teorías más perturbadoras. Y quédate hasta el final, porque el último punto es el más impactante. Los documentos que, incluso después de 6 décadas, el gobierno de Estados Unidos aún mantiene ocultos. Fatídico día en Dallas. Para entender la muerte de Kennedy, primero debemos comprender su vida y el momento en que gobernaba. John F. Kennedy asumió la presidencia en 1961, con apenas 43 años, convirtiéndose en el presidente más joven electo de la nación. Su carisma, su familia y su estilo fresco lo convirtieron en un ícono cultural, pero su papel político era mucho más complejo. Kennedy había enfrentado la Guerra Fría en su punto más álgido. Se había medido con Nikita Khrushchev en la famosa crisis de los misiles en Cuba, un momento en el que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Había hablado de derechos civiles en una época de fuerte segregación racial y había planteado reformas económicas que incomodaban a los grandes intereses empresariales. Además, estaba dispuesto a revisar la política exterior de Estados Unidos. Había mostrado intenciones de sacar tropas de Vietnam, lo que no agradaba al complejo militar industrial. También chocó con la CIA. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que dejó en ridículo a la agencia, la realidad es que Kennedy estaba rodeado de enemigos: la mafia, los magnates del petróleo, la CIA, sectores militares, políticos de alto rango, incluso dentro de su propio partido. Su carisma lo hacía amado por el pueblo, pero sus decisiones lo volvían un hombre incómodo para los más poderosos. El contexto histórico. Un presidente rodeado de enemigos. Para entender la muerte de Kennedy, primero debemos comprender su vida y el momento en que gobernaba. John F. Kennedy asumió la presidencia en 1961, con apenas 43 años, convirtiéndose en el presidente más joven electo de la nación. Su carisma, su familia y su estilo fresco lo convirtieron en un ícono cultural, pero su papel político era mucho más complejo. Kennedy había enfrentado la Guerra Fría en su punto más álgido. Se había medido con Nikita Khrushchev en la famosa crisis de los misiles en Cuba, un momento en el que el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Había hablado de derechos civiles en una época de fuerte segregación racial y había planteado reformas económicas que incomodaban a los grandes intereses empresariales. Además, estaba dispuesto a revisar la política exterior de Estados Unidos. Había mostrado intenciones de sacar tropas de Vietnam, lo que no agradaba al complejo militar industrial. También chocó con la CIA. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, que dejó en ridículo a la agencia, la realidad es que Kennedy estaba rodeado de enemigos: la mafia, los magnates del petróleo, la CIA, sectores militares, políticos de alto rango, incluso dentro de su propio partido. Su carisma lo hacía amado por el pueblo, pero sus decisiones lo volvían un hombre incómodo para los más poderosos. El fatídico día en Dallas. El 22 de noviembre de 1963, Kennedy se encontraba en Dallas, Texas, en una gira política que buscaba fortalecer su imagen de cara a las elecciones de 1964. A las 12:30 del mediodía, viajaba en una limusina descapotada acompañado de su esposa Jackie, el gobernador John Connally y su esposa Nellie. La escena parecía perfecta. Multitudes saludaban, banderas ondeaban, los gritos de entusiasmo llenaban el aire. Kennedy, sonriente, levantaba la mano en señal de saludo, hasta que ocurrió lo impensable. Un disparo, luego otro, y finalmente un tercero. El primero atravesó la espalda de Kennedy y salió por su garganta.
El segundo impactó al gobernador Connally, hiriéndolo gravemente. El tercero alcanzó la cabeza de Kennedy, destrozando su cráneo de manera brutal. Jackie, desesperada, se inclinó sobre el asiento trasero intentando recoger los fragmentos de la cabeza de su esposo. El automóvil aceleró hacia el Hospital Parkland, pero a las 13:00 horas, el médico pronunció las palabras que estremecieron al mundo: el presidente está muerto. Ese instante, transmitido en directo, quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más traumáticos del siglo XX. América lloraba a su líder y el planeta entero se preguntaba: ¿quién había cometido semejante acto y por qué? El sospechoso, Lee Harvey Oswald. Menos de 90 minutos después del asesinato, la policía arrestó a Lee Harvey Oswald, un ex-marín de apenas 24 años. Oswald había desertado a la Unión Soviética años antes. Vivió en Minsk y tras un tiempo regresó a Estados Unidos con una esposa rusa. Su perfil lo convertía en un personaje extraño, casi salido de un relato de espionaje. Las autoridades aseguraron que Oswald disparó desde el 6º piso del Texas School Book Depository, utilizando un rifle italiano Carcano. Según la versión oficial, realizó 3 disparos en apenas 6 segundos, con una precisión casi imposible. Pero aquí surgen las dudas. Muchos expertos en balística afirmaron que un tirador promedio no podía lograr esa precisión en tan poco tiempo. Testigos afirmaron haber escuchado disparos provenientes de direcciones diferentes, especialmente de la misteriosa colina cubierta de hierba frente al automóvil presidencial. Algunos declararon haber visto humo y movimiento en esa área, pero sus testimonios fueron ignorados. ¿Era Oswald realmente el asesino? ¿O simplemente el hombre perfecto para cargar con la culpa? Oswald, la cadena de silencios. 2 días después, cuando el caso aún estaba fresco, ocurrió lo que muchos consideran una de las coincidencias más inquietantes de la historia. El 24 de noviembre, Lee Harvey Oswald era trasladado en la comisaría de Dallas. La prensa estaba presente, las cámaras transmitían en directo. De pronto, un hombre se abrió paso entre los agentes de policía y le disparó a quemarropa. Ese hombre era Jack Ruby, un empresario dueño de clubes nocturnos, con posibles vínculos con la mafia. El único sospechoso del asesinato de Kennedy había sido asesinado frente a millones de espectadores, en vivo. La verdad, una vez más, había sido silenciada. Jack Ruby declaró que lo hizo por defender el honor de Jacqueline Kennedy y evitarle un juicio doloroso. Pero ¿quién puede creer semejante justificación? Para muchos, lo ocurrido confirmaba la idea de una conspiración mucho más grande. ¿La Comisión Warren? ¿Verdad o encubrimiento? En 1964, el gobierno creó la llamada Comisión Warren para investigar el asesinato. El informe final concluyó que Lee Harvey Oswald había actuado solo. No hubo conspiración nacional ni internacional. Los 3 disparos provinieron únicamente de su rifle en el 6º piso del depósito de libros. Pero pronto el informe fue duramente criticado. La famosa teoría de la bala mágica afirmaba que un solo proyectil había atravesado a Kennedy y luego herido al gobernador Connally en múltiples partes del cuerpo, cambiando de dirección de manera ilógica. Testimonios de testigos presenciales fueron omitidos o ignorados. Fotografías y documentos oficiales desaparecieron o fueron clasificados. Para muchos, la Comisión Warren no fue una investigación, sino un encubrimiento. Una forma de cerrar el caso rápidamente para evitar que el país se sumiera en el caos y en la desconfianza hacia su propio gobierno. Las teorías conspirativas. ¿Quién mató realmente a Kennedy? Con el tiempo, surgieron teorías de todo tipo. 1. La mafia. Robert Kennedy, hermano del presidente y fiscal general, había iniciado una dura cruzada contra el crimen organizado. La mafia, sintiéndose traicionada por los Kennedy después de haber apoyado sus campañas, tenía motivos para vengarse. 2. La CIA, molestos por el fracaso de Bahía de Cochinos y los intentos de Kennedy de limitar su poder. Algunos creen que la propia agencia orquestó el asesinato. 3. El complejo militar industrial. Kennedy hablaba de reducir la participación en Vietnam, una guerra que era vista como fuente de beneficios para la industria armamentista. Su muerte allanó el camino para una escalada militar. 4. Conspiración política interna. Algunos sostienen que incluso figuras del propio gobierno, altos mandos militares o políticos rivales, pudieron estar involucrados. La realidad es que cada teoría aporta piezas del rompecabezas, pero ninguna lo resuelve por completo. Y quizás ahí radique la esencia del misterio. Demasiados intereses cruzados,
Demasiados silencios, demasiadas sombras. El último punto, los documentos ocultos. Y aquí llegamos al aspecto más impactante de todo el caso. Décadas después del asesinato, miles de documentos oficiales seguían clasificados. En 1992, tras la presión ciudadana y mediática, se aprobó la Ley de Registros del Asesinato de John F. Kennedy, que ordenaba la liberación de esos documentos en un plazo de 25 años. En 2017, parte de esos archivos fue publicada. Pero lo sorprendente es que muchos permanecieron ocultos, incluso hasta hoy. Informes de la CIA, del FBI y del Servicio Secreto siguen bajo llave. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué verdad puede ser tan peligrosa que, después de más de 60 años, aún no puede salir a la luz? Algunos investigadores creen que esos documentos podrían demostrar negligencia extrema del gobierno. Otros que probarían la participación de agencias estadounidenses en el complot. Lo cierto es que, hasta que esa verdad se revele, la muerte de Kennedy seguirá siendo uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia moderna. El asesinato de John F. Kennedy no solo marcó el fin de un presidente, marcó el inicio de una era de desconfianza hacia el poder y hacia las narrativas oficiales. Aquel 22 de noviembre de 1963, en Dallas, no solo cayó un líder, también cayó la inocencia de una nación entera. Y quizás el secreto de lo que realmente ocurrió viaje oculto entre documentos, en la memoria de testigos silenciados, o en las sombras de quienes nunca quisieron que la verdad se conociera.